Pero primeramente quiero presentar a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde. En primer lugar, presento al doctor Humberto Urquiza Martínez, quien, además de ser egresado de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es ahora un distinguido funcionario del gobierno estatal, pero muy conocedor de la materia de sociología jurídica, de historia del derecho, y en esta tarde está justamente como presentador del libro que en esta tarde nos conjuga a todos para participar del saber de este texto. Está también la doctora Lucero Ibarra Rojas, quien también egresó de esta casa de estudios y es una distinguida académica, integrante del CIDE y también parte de la comunidad docente de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por supuesto, está la presencia de uno de los autores del libro que se presenta esta tarde, el doctor Orlando Aragón Andrade, a quien agradezco su participación, su asistencia, pero sobre todo la deferencia que nos haya concedido hacer la primera presentación de su texto en esta su Facultad de Derecho. Doy la más cordial bienvenida a todos los estudiantes, a los profesores y a las personalidades que en esta tarde aceptaron la invitación que se les hizo para presentar un libro que se intitula Descolonizando el constitucionalismo, más allá de promesas falsas o imposibles. Este texto es una coautoría de Boaventura de Sousa Santos, Sara Araujo y Orlando Aragón Andrade, quien esta tarde nos acompaña, editado por ACAL, Interpares, Epistemología del Sur. Y es un texto que se escribió y que se publicó apenas el año pasado, a finales del año 2021, fue que nació este texto y podemos tenerlo ya y consultarlo. Y será este texto de gran utilidad para quienes estudian sociología jurídica, para quienes estudian derecho constitucional y para quienes están involucrados en el conocimiento de esas nuevas formas del constitucionalismo, no solamente en México, sino a nivel mundial. La dinámica de esta presentación es que cada uno de nuestros invitados van a tener el uso de la voz por un máximo de 15 minutos para efecto de que nos den sus comentarios respecto a este texto tan interesante. Hecho eso, vamos a darle el uso de la palabra al doctor Orlando Aragón Andrade, quien nos dará, bueno, pues una referencia y dirigirá unas palabras en relación justamente al texto en el que él participó. Sin más preámbulo, la primera persona que va a tener, bueno, pues a su cargo la presentación de este libro es la doctora Lucero Ibarra Rojas. Rápidamente me voy a permitir dar una descripción curricular de la doctora Ibarra Rojas. Como lo comentaba hace un momento, ella es egresada de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, muy joven como la ven, pero a pesar de su juventud, ella ha tenido la oportunidad de estudiar no solamente aquí en esta Facultad de Derecho, ha tenido la fortuna de estudiar también en el extranjero, y es así como la doctora, ya con este grado profesional, es también integrante de la comunidad académica del CIDE, y esto permite darnos cuenta de la gran oportunidad que tenemos los nicolaitas para trascender y para destacar en el mundo de la ciencia del derecho. La doctora Ibarra Rojas también es doctora y catedrática por oposición en esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y ha sido autora de muchos textos y de muchos artículos, así como de algunos libros en materia de historia del derecho, que es lo que ella maneja, derecho, sociología del derecho, básicamente. Y en esta tarde es la primera que hablará del texto que nos congratula tener para presentarlo a toda nuestra comunidad esta tarde. Agradecemos, doctora, y sus comentarios, por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, y principalmente muchas gracias a la doctora Taneaide Hernández, que siempre es un gusto, Torres Chávez, que siempre es un gusto pues estar de nuevo aquí en la Facultad de Derecho, aún más en este momento que tienen una directora tan destacada, que además fue mi profesora, a quien le tenemos un cariño enorme y muchísima admiración. Para mí siempre es un gusto compartir espacio en la Universidad Michoacana, donde efectivamente yo estudié, donde también tuve la oportunidad de hacer grandes amigos, grandes colegas. Uno de ellos, el coordinador de esta obra, el doctor Orlando Aragón Andrade, que es pues ya un viejo amigo, ya un colega de hace muchos años, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y que además es una persona a quien yo considero uno de los mejores colegas y más admirados académicos que ha producido esta universidad. No solamente porque tiene un trabajo académico sumamente destacado, pero también porque ha desarrollado una actividad profesional de activismo en favor de los derechos de las comunidades indígenas de Michoacán, que ha sido muy importante y que ha tenido un impacto en la arquitectura jurídica de nuestro país. Y esto no lo digo solamente por echarle flores aquí al coordinador, que es parte de lo que hacemos en las presentaciones, sino porque además esta trayectoria tiene una relación directa con el libro que estamos presentando el día de hoy. Es por esta trayectoria que el doctor Orlando Aragón participa en este proyecto del que se deriva el libro, que es el proyecto de ALICE, que es un proyecto financiado por el Consejo Europeo, y que reúne en un entorno intelectual a personas de muchas partes del mundo que se reúnen en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra para conocer, para entender cómo las personas están transformando al derecho de maneras contrahegemónicas, de maneras progresistas, de maneras que nos dan nuevas pautas, nuevas arquitecturas, nuevas formas de lo jurídico. Este es un espacio en el que se coordina, que se articula a partir de el contexto de las epistemologías del sur. Y el proyecto de las epistemologías del sur, del que forma parte este libro, es un proyecto que es quizás uno de los más luminosos dentro de los estudios sociojurídicos de la actualidad. O sea, vamos a encontrar en realidad pocos espacios de crecimiento intelectual que hayan aportado tanto como las epistemologías del sur a la comprensión del jurídico y a la comprensión y a la construcción de un futuro para el derecho, ¿no? Ahora, el proyecto de las epistemologías del sur a lo que nos lleva es a visibilizar esos conocimientos que han sido negados, es a entender que hay una trayectoria del conocimiento jurídico que se construye desde ciertas pautas, particularmente las pautas europeas, y que deja de lado o presenta como meras casualidades lo que sucede en otros lugares. Por ejemplo, las innovaciones jurídicas de América Latina. Por ejemplo, las aportaciones de pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, las transformaciones por las que han luchado distintas movilizaciones como la movilización feminista. Y todas esas cosas constantemente se dejan fuera de nuestra comprensión histórica del derecho, incluso de nuestra comprensión contemporánea del derecho. Entonces, las epistemologías del sur nos permiten no solo ver lo que el derecho ha sido como un mecanismo de dominación, tampoco nos abren la mente solamente al discurso de lo jurídico como proyección de las visiones de Estado, de las visiones que han estado en manos de unos cuantos. Lo que hacen las epistemologías del sur es permitirnos ver el derecho por lo que puede ser cuando diversas personas lo toman en sus manos, cuando diversos colectivos lo toman en sus manos, para llevarlo a un destino progresista, para llevarnos a una lucha contra la colonización, a una agenda decolonial, a una agenda que sea desmercantilizante, a una agenda que busque despatriarcalizar las formas jurídicas. En este entorno es donde nace, donde tiene lugar este libro de Descolonizando el Constitucionalismo, que coordina Boaventura de Sousa Santos, Sara Araujo y
Orlando Aragón, que nos acompaña aquí. Ahora, dentro de las apuestas de este libro, que es una apuesta grande que se lleva adelante en el proyecto Alice, se pone una mirada distinta a la base de nuestro derecho, a la Constitución, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de los derechos indígenas, que es muy importante, o de la movilización del derecho. Con este libro, los coordinadores, las y los autores, lo que hacen es ponerle una mirada distinta a la Constitución. Y desde la introducción nos plantean la importancia de por qué llevar esta agenda progresista, llevar esta agenda de las epistemologías del sur a discutir precisamente la figura de la Constitución. Nos platican, nos señalan, nos advierten que esa Constitución que se ha pensado como la base política y jurídica del Estado-Nación necesita repensarse. Necesita replantearse desde la comprensión de que las estructuras del Estado-Nación han sido en gran medida construidas en ficciones colonizantes, pero también han sido espacios de disputa y también han sido espacios en los que se han producido otras innovaciones, otras apuestas constitucionales, otras apuestas de construcción política y jurídica. Entonces nos presentan a la Constitución como un término en disputa. Un término en disputa no solamente dentro de la teoría jurídica, un término en disputa también dentro de las agendas políticas de los estados. Y ahí, en esa apuesta, en esa disputa, nos presentan tres secciones fundamentales. Bueno, a reserva de que siempre en las presentaciones del libro uno no sabe hasta dónde le va a tocar presentar. Como panorama general, que creo que es importante destacar, se presenta una primera sección en las que nos hablan del vasto paisaje de los constitucionalismos y nos hablan desde discusiones teóricas lideradas, por ejemplo, por Upendra Baxi y Sara Araujo, sobre los planteamientos pluralistas, los planteamientos de la Constitución desde una visión decolonial, pero también se plantean algunas apuestas de discusión, apuestas decoloniales y apuestas feministas que plantean otras apropiaciones de la forma de la Constitución, ¿no? Las siguientes dos secciones de este libro, la primera aborda algunos trabajos sobre Sudáfrica particularmente, sobre una Sudáfrica que se está construyendo todavía después del periodo del apartheid, que guarda todavía una relación muy cercana con las estructuras coloniales, con las estructuras de discriminación, de separación de las poblaciones blancas y las poblaciones negras del país, pero que está tratando de construir algo nuevo y que esa construcción tiene retos importantes en cómo las agendas tradicionales persisten, cómo son parte de un diálogo, cómo no se cambia un sistema y automáticamente todo cambia, sino que es algo que se tiene que construir y que en esa construcción hay retrocesos, hay continuidades, hay un proceso que está siendo disputado. Pero con todo lo interesante que es este apartado, quizá el más relevante para quienes estamos aquí, o el que más nos invitará a la reflexión, es el de América Latina. Y nos invitará a la reflexión porque en realidad solemos pensar poco en las facultades de Derecho sobre América Latina y sobre lo que se aporta desde América Latina, ¿no? Nos dedicamos a estudiar principalmente una historia europea que luego asumimos como transmitida para acá sin mucha reflexión. En cambio, con este libro podemos ver cuáles son las aportaciones, bueno, no necesariamente todas las aportaciones, pero aportaciones muy importantes que se están haciendo desde América Latina. Tiene capítulos sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre México. Obviamente queremos destacar el artículo sobre México, el capítulo sobre México, porque además nos muestra una forma de constitucionalismo que no solo está anclado a la forma federal, sino que también está construida en nuevos pactos políticos en lo local, particularmente en el caso de la comunidad de Cherán aquí en Michoacán, pero que si nosotros leemos ese texto a la luz
de los procesos actuales, de cómo esos derechos que están discutidos han avanzado, vamos a encontrar que esa discusión no solamente es relevante, sino que además ha avanzado muchísimo más en la construcción de otro estado en Michoacán. Y que esa discusión que el doctor Aragón nos plantea en su texto tiene más vigencia, tiene más importancia, y nos ha invitado en lo práctico también a ver otra forma de pensar el pacto que se ha hecho en México para los pactos de gobierno, las relaciones entre las comunidades indígenas y el derecho, y las aportaciones de las comunidades indígenas en el derecho. Ahora, para no tomar demasiado tiempo, sí me parece importante, especialmente tomando en cuenta que varios de ustedes son estudiantes, o por lo menos sean muy jóvenes. Creo que una cosa importante que hay que plantearse cuando uno presenta un libro es ¿por qué les recomendaría yo leer este libro? ¿Por qué incluso por sobre otros libros que hay en este tipo de materias, ¿no? Y eso a mí me hizo repensar también una de las inconformidades que yo a veces sentía con el estudio del derecho, ¿no? Que estamos estudiando cosas técnicas que aplican a las cosas de la gente, cosas como las demandas, cosas que parecen una serie de pasos que tienen relación con la vida de las personas en la realidad. Y luego teorías jurídicas que parecen de alguna manera desconectadas de la realidad, que entonces empiezan a discutir todo en términos abstractos, en términos teóricos, en conceptos que yo como estudiante encontraba de pronto completamente desconectados de cualquier concepto de realidad, ¿no? Y eso, para muchos de nosotros cuando estudiamos Derecho, nos hacía sentir como que había un cortocircuito ahí que no resolvíamos, porque estudiamos Derecho para hacer algo en la realidad, porque estudiamos Derecho para aportar en la vida de las personas, y de pronto todas esas discusiones más teóricas quedan medio lejos. Ahí yo creo que si ese es parte de sus intereses, este es un libro que tienen que leer. Porque creo que es un libro que precisamente permite conectar experiencias concretas, experiencias reales de innovaciones constitucionales, que no son sencillas, que no son idealizadas, que no es que no tengan problemas, que muchos de los autores señalan precisamente las continuidades, las apropiaciones, la manera en la que estos proyectos llevan obstáculos, pero que también están conectados con una densidad teórica, y entonces la teoría no se vuelve como esta cosa separada de los procesos reales. En este libro podemos encontrar ese encuentro, valga la redundancia, entre los procesos que están pasando en la realidad, las luchas por tener una incidencia en lo jurídico, y también la construcción de nuevos aparatos de pensamiento para que esas luchas tengan un lugar también en nuestra teoría jurídica. Entonces, una cosa que yo he aprendido precisamente trabajando con abogados y abogadas que están buscando cambios sociales es que a veces el principal error que tenemos cuando nos formamos como abogados es que pensamos que cuando nos acercamos al derecho tenemos que ver el derecho como una cosa terminada y tratar de ver qué podemos obtener aplicando esa cosa que ya está terminada. Pero las y los mejores abogados son las personas que pueden entender cuál es la necesidad que tienen que cubrir, cuál es la necesidad de la sociedad a la que están sirviendo, y son capaces de preguntarse cómo le van a hacer para que el derecho les dé eso que necesitan. ¿Cómo van a transformar el derecho en lo que necesita transformarse, o usar lo que está disponible cuando eso que está disponible puede satisfacer esas necesidades? Y desde esa lógica es que yo les recomiendo ampliamente el conocer este libro y conocer los proyectos en general que se están desarrollando en este tipo de proyectos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero Ibarra Rojas. Muy interesantes los aportes que nos comparte la doctora Ibarra. Como ella lo señalaba, han sido compañeros en luchas académicas con el doctor Orlando Aragón Andrade, han compartido muchos espacios de este tipo, pero también comparten muchas ideas que ahora ha puesto de manifiesto la doctora Ibarra. Y yo quiero centrar esa participación que ella hizo en lo que dice en la última parte de su comentario. Este libro es de utilidad para atender esas necesidades que tiene la sociedad a efecto de ver
cómo puede aportar el jurista para resolver esos problemas que se presentan. Es decir, ustedes que son jóvenes necesitan tener instrumentos para desarrollar las teorías jurídicas actuales, las teorías jurídicas que tiendan a la resolución de esas necesidades o a la satisfacción de esas necesidades. Y qué mejor que consultar un libro actual, un libro de personas jóvenes y un libro de personas que están siendo revolucionadas en cuanto a su pensamiento y en cuanto a su forma de ver el derecho. Y bueno, pues es ahora el turno de hacer la presentación de otro de los comentaristas que nos hace favor de estar en esta tarde. Es el doctor Humberto Urquiza Martínez, quien es el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno. Pero además de ese cargo, él ha sido consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, ha sido maestro además de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Latina de América, y tiene él un doctorado por la Universidad Autónoma de Nayarit, donde siempre ha atendido cuestiones de carácter constitucional y de carácter electoral. Egresado también de la licenciatura de esta Facultad de Derecho, y pues como orgulloso nicolaita, en esta tarde nos va a compartir, y ojalá que pongamos mucha atención a esos pensamientos que va a hacer patentes en esta presentación, porque serán de gran utilidad. Doctor, muchas gracias y adelante. Gracias, doctora Tania Aide Torres Chávez. Primero que nada, buenas tardes a todos. Me pone la vara muy alta, primero por la participación de la doctora Lucero y después por los comentarios que hace la doctora Tania, pero sobre todo por el contenido de este libro. A ver, primero que nada, agradecer la invitación que me hizo el doctor Orlando Aragón para poder presentar este libro, que ahorita comentaré. En mi opinión, coincido plenamente con las palabras de la doctora Lucero. Es un libro que hay que tenerlo, que hay que leerlo y que hay que tenerlo permanentemente en lectura. Ahorita comentaré por qué. Pero antes de entrar al análisis del libro, también quiero agradecer la anfitrionía de la doctora Tania Aide, que además también fue mi maestra, ¿no? Al igual que la doctora Lucero, fue mi maestra, una destacada maestra, muy reconocida, y que me da mucho gusto estar en esta mesa con tan distinguidos doctoras y doctores, y el doctor Orlando, porque no es fácil enfrentar un libro de esta naturaleza. En verdad, he tenido la oportunidad de leer otros libros y de presentarlos. Con este sí me fui con mucho tiento, con mucho miedo, ¿no? Porque en verdad que analizar un libro de esta magnitud no es cualquier cosa, ¿no? Y comentarla frente a un espacio como el que tenemos aquí con ustedes, tanto presencial como virtualmente, pues no solamente es una responsabilidad de un gusto, sino evidentemente que implica poner sobre la mesa temas que requieren de un análisis más profundo a partir de la lectura del libro, ¿no? Pero bueno, agradecer mucho a esta facultad. En verdad me da mucho gusto estar aquí con esta mesa, estar aquí en la facultad y estar acompañados por tan distinguida audiencia. Miren, yo sí voy a empezar por estas frases trilladas que luego se utilizan en la presentación de libros. Normalmente, como bien decía la doctora, hay frases que se utilizan en las presentaciones del libro, y normalmente la última que se utiliza es: compren el libro, ¿no? Cómprenlo, léanlo, porque es una forma de cómo ayudar a los autores, pues, a que evidentemente se lean sus obras y se puedan adquirir. Pero ahorita la frase la quiero utilizar más allá del sentido trillado que tiene de motivar o de pedirles que compren el libro, por lo siguiente. La lectura de este libro creo que es obligada en dos vertientes como estudiante de la carrera de Derecho: en la vertiente del Derecho Constitucional y en la vertiente de la Sociología Jurídica, ¿no? Déjenme enfocarme y dar mis palabras frente al Derecho Constitucional, porque tengo a dos muy destacados sociólogos aquí a mi lado, y creo que pretender llegar a un comentario más allá de lo que han hecho creo que sería un error. Pero además, si la idea es compartir una visión distinta al derecho constitucional a la luz de esta lectura, evidentemente que implica un repensamiento interesante. Esta obra de la descolonización y el constitucionalismo
el Descolonizando el Constitucionalismo, obra que, como ya bien se dijo, es de, para mí, dos grandes destacados autores. Boaventura de Sousa Santos, dentro de la sociología crítica del derecho, es un es un autor que hay que leer, ¿no? Pero creo que tenemos aquí a la mano con nosotros, y luego a veces no lo aprovechamos, a un personaje que, en mi opinión, ha aportado mucho a la sociología jurídica, y es el doctor Orlando Aragón Andrade. Y las palabras que digo van más allá de una amistad y se posicionan en la perspectiva profesional y en la académica. Esta última es la que quiero destacar frente a ustedes. Cuando uno lee no solamente este libro, sino cualquier otro del doctor Orlando Aragón y del propio Boaventura de Sousa Santos, encontramos algo distinto que nos va a alimentar un conocimiento que a veces podemos tener en las aulas o no. Y ahí es donde encuentro un primer argumento de por qué leer esta obra, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a los programas académicos de las facultades, normalmente encontramos, en el mejor de los casos, teorías críticas del derecho, pero a veces pocos conocedores de esa teoría crítica. Y aquí tenemos uno, ¿no? Bueno, evidentemente que la doctora Lucero también, pero me quiero focalizar al tema del libro. No aprovecharlo es un error, ¿no? Es un error tenerlo aquí y no comentar con él temas, y tener aquí el libro y no leerlo, ¿no? Para poder analizar su contenido. Desde entonces hay que comprarlo, hay que leerlo y releerlo y releerlo. Yo quisiera que los que lo compren y lo lean, pues lo puedan hacer con la libertad que sus cátedras le puedan dar para poder analizar un documento, pero en particular los que estén estudiando Derecho Constitucional, léanlo en la medida de lo posible a partir de lo siguiente. Tengo mi maestría en Derecho Constitucional, me encanta el Derecho Constitucional, y de ahí el libro va aportando elementos que sí quiero comentar con ustedes. Miren, cuando uno revisa lo que es la Constitución, se encuentra que la Constitución es vista, y lo reiteran mucho en el libro, como diferentes formas de definirlo, pero o como un texto que establece y que regula el poder político, que es la visión del constitucionalismo clásico, aquel que da pauta al Estado de Derecho, ¿no? Que ve en el derecho una razón que escapa a la persona y que debe de concretar las reglas del funcionamiento de una sociedad. Y entonces el derecho constitucional es el límite al poder, y el derecho, mejor dicho, la Constitución es el límite al poder, y el derecho es la ley, ¿no? Y la ley se asumía como el gran parámetro de funcionamiento del Estado de Derecho. Y entonces funcionaba jurídicamente la ley, y la Constitución solamente era un parapeto político. Es más, ¿cómo se llama la Constitución? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. El concepto político está inmerso dentro del concepto de Constitución. ¿Por qué? Porque se asumía como un mecanismo de control al poder. ¿Por qué? Porque se quería evitar tener los modelos de monarquías absolutistas que en la figura de una persona creaban y constituían a una sociedad y le daban forma jurídica. Se transita al Estado de Derecho, se abstrae, esta idea que bien dijo ya la doctora Lucero, que me encantó, se abstrae el derecho y es algo terminado, único, perfecto, en un absolutismo racional que hacía funcionar a las sociedades con el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Y entonces la ley era la que marcaba el funcionamiento de las sociedades. Viene, y bueno, el libro trata cómo esta teoría analiza o cómo existe esta teoría de la teoría clásica del derecho constitucional y cómo se analiza a la Constitución. Luego analiza los neoconstitucionalismos. ¿Qué es el neoconstitucionalismo? Bueno, es una teoría que está en construcción. Estas teorías que también los autores analizan y dicen, a ver, los neoconstitucionalismos son teorías jurídicas de cómo entender al derecho y a la Constitución. Y entonces vemos desde Ferrajoli, Guastini, ¿no?, Comanducci y otros teóricos que están construyendo los neoconstitucionalismos. ¿Cuáles son las características del neoconstitucionalismo? Ahora ya no, la Constitución no es un documento que va a limitar al poder, sino que debe garantizar los derechos humanos, derechos fundamentales. Bueno, entonces posicionamos a los derechos humanos como lo primordial. Muy bien. Y una parte del libro es muy crítica frente a los derechos humanos. Se dice, aguas con los derechos humanos, aguas con los derechos humanos, porque son producto de una visión colonializadora, de una visión liberal que evidentemente ha generado un control de esto, de lo que habla las epistemologías del sur, de, digamos, un capitalismo, ¿no?, que es el que le da funcionamiento a modelos de Estado que evidentemente no han funcionado ya, a un modelo colonial
y evidentemente a un patriarcado, ¿no? Y esto lo que genera es modelos de Estado, tanto el Estado de Derecho como el Estado Constitucional de Derecho, que imponen modelos de vida y que controlan a partir del derecho, en particular el derecho constitucional, el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y siguen diciendo los autores y analizando los autores, pero también hay otras posturas como el derecho constitucional crítico, como el constitucionalismo popular, o como la propuesta que hace Boaventura de Sousa Santos con el tema del constitucionalismo transformador, ¿no? Bien, las lecturas plantean, los 15 ensayos que están en este libro plantean en una u otra forma las experiencias latinoamericanas, pero inclusive de países musulmanes y del derecho constitucional musulmán, que pocas veces analizamos en la perspectiva del derecho constitucional. Analiza cómo es que podemos transitar a una alternativa distinta de estos modelos constitucionales o neoconstitucionalismos para llegar al constitucionalismo transformador del que habla Boaventura de Sousa Santos. Y evidentemente el propio Orlando Aragón y Sara Araujo como coordinadores, pero que se acompañan de los otros autores. Cuando uno revisa entonces la teoría constitucional en sus diversas etapas y momentos, se da cuenta de una primera conclusión a la que yo llegué y que quiero dejar con ustedes para tratar de motivarlos a que lean el libro. Una primera conclusión que yo encontré de esta perspectiva de estas aportaciones de la descolonización del derecho constitucional o de la Constitución es que necesitamos repensar para qué sirve la Constitución, qué debe de contener la Constitución y cómo debe de funcionar la Constitución. Y ahí la doctora Lucero fue muy clara en decir, a ver, no podemos ver a la Constitución o al derecho como algo totalmente acabado, necesitamos reconstruirlo, pero reconstruirlo no desde las élites del poder, porque seguiremos manteniendo la visión capitalista, la visión colonialista y esta visión patriarcal. Necesitamos retomar la Constitución como fuente del derecho y fuente de la vida política a partir de los famosos saberes invisibilizados, ¿no? Y hay una frase que a mí me encantó, que creo que nos permite encontrar el hilo conductor de hacia dónde ir con esta lectura. Dice la obra en una parte de la introducción, dice, a ver, las epistemologías del sur lo que nos llevan es a retomar los saberes que no se han querido escuchar para construir el derecho y la imaginación política. Me quedo con esta última frase, porque la imaginación política es una frase que nos da cuenta de que la transformación de una sociedad puede ser a través del derecho siempre y cuando le dé, ¿no?, esta idea del derecho vivo, ¿no?, o le dé viveza al derecho, y que, en particular al derecho constitucional, y que por lo tanto encontremos en la Constitución los saberes ocultos de los que hablaba la doctora Lucero, pero que también reproduzcamos nuevas formas de organización del poder político, ejercicio del poder político. Y déjenme aterrizarlo, porque bien lo decía la doctora, y perdón, pero es que cuando ya le toca a uno intervenir en segundo momento, ya la verdad es que ya se acotan con sus participaciones y con sus ideas, más teniendo a unas brillantes como las que dijo la doctora. Y es, a ver, necesitamos utilizar este libro para replantear el funcionamiento en México y en particular en Michoacán, y es el momento en el que se está viviendo. El doctor Orlando Aragón ha sido un impulsor fuerte de estas epistemologías del sur aplicadas al caso Michoacán. Miren, Cherán 2012 logra algo impensado en el sistema positivo mexicano, que se reconociera la elección por usos y costumbres, lo que no estaba en el Código Electoral ni en ninguna ley, ¿no? Se construye a partir de una resolución que interpreta el artículo 2 de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, y da pauta a la posibilidad de que las comunidades indígenas elijan a sus autoridades a través de sistema de usos y costumbres. Nada en ley, nada en ley. 2, Pichátaro, se transita en 2016-17 a el ejercicio del presupuesto directo. Igual, nada escrito, todo construido, ¿sí? 3, se incorpora en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana 2014 la consulta previa, libre e informada, ¿no? Una denominación ahí en el título que no es la mejor, pero sí en el texto, en el articulado nos remite a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, ¿sí? Se positiviza por primera vez aquello que se hizo en Cherán 2011, que se hizo y que posteriormente se concretó en Pichátaro y en otras comunidades. Bueno,
Y después viene hace un año justo, ¿no?, la reforma de la Ley Orgánica Municipal, donde se incorpora el derecho al presupuesto directo de las comunidades indígenas. Miren, qué interesante lo que está sucediendo en Michoacán. Esta frase, esta idea de visibilizar los saberes ocultos, que son la forma de elegir a las autoridades, la forma de gobernar, generar nuevas formas de desarrollo comunitario, policía comunitaria, que es totalmente alternativa, distinta a la policía o a la seguridad pública que nosotros conoceríamos en términos del artículo 21 constitucional, por ejemplo. El desarrollo comunitario como un mecanismo, déjenme decirlo así, constitucional y legal, pero fuera de nuestra visión positivista del derecho, sino como parte de la visibilización de los saberes que las comunidades indígenas tienen para funcionar y se está incorporando al modelo jurídico, ¿no? Y entonces el doctor Orlando, porque ha sido partícipe de todas estas experiencias que acabo de decir, ha logrado hacer válida en la práctica lo que este libro dice, ¿no?, que es mostrar nuevas formas de funcionamiento jurídico a través de los usos y costumbres o a través de las perspectivas que tienen los grupos sociales. Me estoy dirigiendo a la parte de las comunidades indígenas porque Michoacán lleva un proceso en los últimos años de reconstrucción de la relación con las comunidades indígenas. Y será un error no plantearlo evidentemente en esta aula, ¿sí? Pero bien lo decía la doctora Lucero, ahí encontramos muchos espacios en la sociedad que están reproduciendo esto, el tema de la mujer, el tema de migrantes, por ejemplo, y otros que tienen que ser modelos de donde se tomen estos saberes y se posicionen como parte de lo jurídico, como parte del derecho. Y bueno, decía yo, el tema de la imaginación política. Hoy, sobre la mesa en Michoacán se está poniendo el cuarto orden de gobierno. Imaginación política, ¿no? Es decir, federación, poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos. Estados, entidades federativas, gobernador, Cámara de Diputados locales, Poder Judicial del Estado y órganos autónomos. Municipio, el ayuntamiento como orden de gobierno. Ahí tenemos tres. Y se está incorporando el cuarto orden de gobierno. ¿Cuál es? El comunitario. O sea, esta idea que se plantea en el libro de una nueva imaginación política se está haciendo realidad en Michoacán a través de estos procesos de construcción del derecho desde una visión de las epistemologías del sur. No leer el libro en Michoacán, en la Facultad de Derecho, no leer este libro frente a lo que estamos viviendo al salir a la calle, pues creo que es un error histórico, porque nos va a ayudar a comprender lo que estamos viendo en la calle, en los debates, ¿no?, y en la necesidad de que la sociedad se convierta en un actor fundamental en la construcción del derecho. Primero, como el tema de las comunidades, aportando saberes, aportando nuevos modelos de desarrollo político, social, económico, religioso, ¿no?, absolutamente todos. Y segundo, una sociedad informada que, sobre todo desde el campo del derecho, entienda que el derecho no solamente es el que se crea en un congreso, sino que el derecho está también en estos saberes que han sido ocultos, que no han querido ser visibilizados por una razón, y lo comentan en el libro. El no permitir que esos saberes estén vivos o visibilizados es porque necesitan un control a través del derecho estatal. La teoría crítica del derecho lo que dice es el derecho estatal, que es lo que conocemos como la ley, la propia Constitución, por cierto, son imposiciones de una clase política frente a la sociedad, ¿no? ¿En qué momento la sociedad debe ser partícipe de la construcción del derecho? Pues en el momento en el que los grupos sociales manifiesten sus conocimientos, sus saberes y evidentemente lleven a la idea de nuevas formas de entender el derecho constitucional. Por ello yo, para ir cerrando un poco, porque creo que el tiempo ya me lo comí, para ir cerrando un poco y queriendo motivar y argumentar el porqué de mi afirmación de que hay que comprar y leer este libro, es porque en realidad se convierte en una herramienta de conocimiento alterno a lo que el derecho constitucional nos ha planteado desde que Felipe Tena Ramírez, aquí está el doctor Rojas que no me dejará mentir, desde Jorge Carpizo, ¿no?, que son clásicos del derecho constitucional, ¿no? Desde el doctor Ibarra, perdón, tiene razón, perdón, pero es que la doctora Rojas también fue mi maestra, entonces por eso Ibarra, exactamente, perdón doctor, pero Felipe Tena Ramírez, Jorge Carpizo, ¿no?, teóricos del derecho constitucional que le dieron forma al derecho constitucional, que hay que leerlos, hay que hacerlo. Ricardo Guastini, Gustavo Zagrebelsky, Ferraioli, Comanducci, todos estos teóricos del neoconstitucionalismo hay que leerlos también, sí, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de leer una teoría totalmente alternativa que nos va a ayudar a
realmente lograr el objetivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, no olvidemos esta última parte, a generar el derecho desde lo social, ¿no? Este libro aporta mucho, evidentemente, a las ciencias sociales y aporta muchísimo más al derecho constitucional. Si uno lee los constitucionalistas clásicos y los neoclásicos, nunca va a encontrar esta argumentación. Necesitamos alimentar nuestro conocimiento constitucional y jurídico desde las epistemologías del sur. Tener el libro aquí a la mano y no leerlo, insisto, y no comprarlo, creo que es un error. Por eso, creo, cuando le decía al principio de mi intervención que iba a utilizar una frase trillada, que en este caso no tiene nada de, digamos, de un protocolo propio de una presentación de un libro, es porque en realidad necesitamos replantear el estudio del derecho constitucional, ¿no? Y la sociología jurídica crítica nos ayudaría mucho a lograrlo. Yo reitero el agradecimiento, Orlando, la felicitación de este libro, el honor de estar a tu lado, de estar al lado de tan grandes doctoras, de estar en este auditorio, de la oportunidad que me dieron de decir algunas palabras breves de un libro que tiene en verdad un reto enorme frente a quien lo lee, y evidentemente a la doctora Tania por la oportunidad que nos dio de presentar este libro arrancando en esta Facultad de Derecho, ¿no? Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Urquiza Martínez por sus comentarios. Quiero felicitarlos tanto al doctor Urquiza Martínez como a la doctora Ibarra Rojas por los comentarios que nos acaban de hacer. Y previo a hacer la presentación del autor de este libro, dando una muy breve reseña curricular de él, yo quiero compartirles una frase que plasma el doctor y los autores en el libro que estamos presentando, donde dicen que el colonialismo y el patriarcado coexisten con el capitalismo y se alimentan mutuamente. Como consecuencia, no todas las personas son libres e iguales, ni siquiera en abstracto. Los sometidos a la dominación colonial o patriarcal son considerados ontológicamente inferiores por razones de raza o género y por lo tanto no son plenamente humanos. Existe, por tanto, una línea abismal que separa a los considerados libres e iguales de los que son considerados inferiores por razones ontológicas. Esto es tan cierto hoy como lo fue durante el largo periodo del colonialismo histórico. Y una última parte que de verdad me gustó mucho, que habla que la vida hacia la democratización de la democracia se basa en la idea de que la justicia social no se puede lograr sin justicia cognitiva. De ahí que el intelecto y sobre todo de los futuros juristas y de quienes ya son juristas son los que es lo que nos va a permitir precisamente ese transitar a una mejor sociedad y a una mejor forma de vida para todos. Es turno ahora de que conozcan algunos breves datos del currículum del doctor Orlando Aragón Andrade. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Morelia. Forma parte de diferentes redes académicas, como lo es la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha estudiado mucho sobre el derecho indígena el doctor Orlando Aragón Andrade. Pero paralelamente a su trabajo académico, acompaña y asesora legalmente distintos procesos de autonomía y autogobierno indígena en México, desde el colectivo Emancipaciones, del cual el doctor es miembro fundador. Pero además, y al último lo dejé precisamente para resaltarlo, es orgullosamente egresado de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde
Hace algunos años, él tuvo la fortuna de estar como muchos de ustedes jóvenes estudiantes, ávido de conocimientos, y ahora lo vemos convertido en un flamante investigador. Brindémosle un caluroso aplauso al doctor y le cedo el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, sumarme al agradecimiento a la doctora Tania, pues por permitirnos justamente presentar este libro en nuestra facultad, ¿no? Ella lo dijo muy bien. Yo soy egresado también de esta facultad, igual que también mis amigos, mis colegas que han presentado el libro. Siempre es una cosa que creo que afortunadamente uno sigue llevando de manera muy orgullosa, ¿no? A pesar de los años y de las vueltas laborales y de los destinos personales, ¿no? Que nos van llevando siempre a la universidad. La Universidad Michoacana, pues creo que tendremos la gratitud de habernos permitido estudiar, ¿no? Como muchos quizás de ustedes, de los que son estudiantes, pues gracias a esta facultad yo pude acceder a estudios universitarios, y creo que eso no lo debemos de perder, no lo debemos de olvidar, y debemos de también luchar por mejorar nuestra facultad, ¿no? Y que además, bueno, pues bajo la dirección de la doctora Tania, estoy seguro que es así y será así, ¿no? Porque es conocida su trayectoria y su liderazgo, ¿no? En nuestra facultad, en la cual también yo tuve y tengo de alguna manera, solo que en licencia desde hace algún tiempo, la fortuna de ser profesor, ¿no? Entonces, claro que conozco, por supuesto, la reputación y el trabajo, el reconocimiento académico que tiene nuestra directora, y pues nuevamente muchas gracias, directora, por permitirnos presentar este libro además en el corazón de nuestra facultad, ¿no? En este recinto que es muy importante para todos los egresados y para todos los que estudiamos Derecho en la Universidad Michoacana. Posteriormente, pues también quiero agradecer, por supuesto, a mis colegas, a mis amigos, la doctora Lucero Ibarra, que como dice, pues nos conocimos como de la edad bueno, ella estaba en la licenciatura, yo ya no estaba en la licenciatura, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo, y hemos construido pues una amistad bastante entrañable, que justamente nos ha permitido acompañarnos en nuestros estudios de posgrado en distintos lados, coincidir en muchas discusiones, compartir perspectivas, en otras no tanto, pero es parte justamente de la amistad, y sobre todo yo sí quiero decir aquí de la deuda, ¿no? Que se tiene, porque los libros, los trabajos, la academia, muchas veces es injusta, porque tienen un título, tienen un nombre que pertenecen a una persona, pero todos los conocimientos son construidos de manera colectiva, ¿no? Y justamente los colegas con los que uno discute, con los que uno debate, dialoga, son coautores realmente de mucho de lo que nosotros decimos, ya sea incluso por oposición o porque te clarifiquen ciertas cosas que a veces uno no tiene. Y lo mismo diría yo del doctor Urquiza, ¿no? Él ahorita hizo referencia a una serie de hechos en las que nos ha tocado participar junto con nuestras colegas del colectivo Emancipaciones, todos también egresados de la facultad o de la Universidad Michoacana, aquí algunos presentes, por cierto, algunas presentes, que ha sido un trabajo colectivo, pero ese trabajo, esa transformación no podría haber sido posible si no del otro lado de las instituciones hubiera gente también con otra forma de pensamiento, ¿no? Con otra forma de ver las cosas. Y en muchas de estas situaciones el doctor Urquiza pues también ha sido una persona, como lo es ahora, clave para ciertas transformaciones que está viviendo nuestro estado, y además pues que ha hecho también mucho por estos procesos, y también yo le agradezco por eso que haya aceptado la invitación para presentar este texto, esta obra, ¿no? Agradecerles también a ustedes que nos están aquí, que ya han aguantado algunos minutos de presentación.
Siempre es un lujo, un honor estar otra vez en este recinto, en la facultad, y pues gozar de su atención unos minutos. Y por supuesto, ahora que ya parece que llegó para quedarse, las redes sociales, los elementos de distancia. La verdad es que también, como ya lo decía la doctora Tania, esta va a ser la primera presentación presencial del libro. Salió hace, a mediados del 2021 en España, y ahora al mes siguiente salió aquí en México, por la editorial Acal, que como saben es una editorial española, ¿no? Y bueno, vamos a empezar una serie de presentaciones también presenciales, pero queríamos que la primera fuera aquí, ¿no? Fuera en la Facultad de Derecho, por lo que implica para este texto, para mi carrera, creo que para la de todos los presentes, y que nos permita, pues justamente, quizás, como decía la doctora Tania, plantearnos que es posible como estudiantes de esta facultad proyectarnos de alguna manera a obras que afortunadamente tienen una incidencia internacional en el constitucionalismo contemporáneo y en la teoría crítica del derecho contemporáneo. Esta obra, comentarles que, pues como ya lo dijeron, es producto de un proyecto que financió la Unión Europea hace unos 4 años ya, y que está publicándose una serie de obras. Yo les recomiendo para esta facultad otras 2 que ya están publicadas también en castellano, que es la de Modiversidad, que es un texto justamente de índole más político sobre la democracia, y por supuesto el Pluriverso de los Derechos Humanos, que es otro compendio, otra obra en torno a los derechos humanos desde una perspectiva crítica. Este trabajo ve el tema del constitucionalismo, que pues como sabemos es una cuestión central para los estudios jurídicos, ¿no? De hecho, yo todavía cuando estudié, no sé si siga siendo así, todos queríamos saber amparo, o todos queríamos ser constitucionalistas, porque de alguna forma existe un imaginario en la cabeza de los estudiantes del derecho que el que es constitucionalista conoce todo el derecho, ¿no? Cosa que después pues no es así, pero bueno, sí tenemos mucho esa idea, ¿no? Y esta obra pues forma parte de estos trabajos que están siendo pues publicados en 3 idiomas, ¿no? Acá le está editando el texto en español, Routledge lo publicará en inglés. De hecho creo que sale el siguiente mes ya en inglés, la versión en inglés, y seguramente también en algunos meses saldrá la versión en portugués. Esta obra, pues como ya se dijo, y yo creo que este es uno de los motivos que también lo comentaron los compañeros, pero yo quiero recalcarlo, compila el esfuerzo intelectual de muchas personas de lo que ahora llamamos el sur global, ¿no? Que es justamente estas regiones del mundo en donde en el canon de la doctrina constitucional no se produce conocimiento. No solamente las comunidades, no solamente los grupos subalternos, las comunidades indígenas, quiero decir, los grupos subalternos, marginalizados, excluidos, los condenados de la tierra, diría Frantz Fanon, no producen conocimientos. Para el canon teórico académico, las facultades, los espacios de producción de América Latina tampoco producen conocimiento relevante, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan, sobre todo los que están estudiando ya Derecho, mucha de nuestra teoría que estudiamos pues es de España y de Italia, y en el mejor de los casos de Estados Unidos. Si uno revisa los obras, los tratados sobre constitucionalismo, el constitucionalismo del norte global, el constitucionalismo que constituye la élite académica, se produce en muy pocos países. Bueno, el constitucionalismo alemán también, por supuesto, ¿no? Es decir, en unos 5 o 6 países. Y lo demás parece que no existe. Si uno va a revisar un texto de derecho constitucional en inglés, no hay nada de América Latina. Pareciera que en América Latina solamente copiamos o solamente imitamos lo que se dice en otros países, y bueno, creo yo que si tenemos algún mínimo de sentido social, nos deberíamos de preguntar qué tanto tiene que ver la realidad de Alemania, no, la Carta Magna de Alemana, con la de México.
sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? En las situaciones que vivimos y que enfrentamos cotidianamente. Algo tendrá que ver, seguro, tampoco es que nada tenga que ver. Por supuesto, la Constitución es un instrumento, un diseño político, jurídico, etcétera, y vivimos en un mundo globalizado, hay problemas similares, pero sabemos que en muchos de los casos nuestra realidad concreta es muy distinta a las de los países del norte global, incluso nuestras instituciones, nuestro derecho, nuestra cultura jurídica, el componente social, los problemas que enfrentamos, etcétera, son completamente distintos. Este libro, justamente, esta obra se enmarca dentro de este proyecto en el cual globalmente y justamente a partir de uno de los comités científicos más exigentes en el mundo, que es el Consejo Europeo de Ciencia, plantea la voz de los que, en este caso, regiones del mundo parecen no aportar a ese conocimiento constitucional, ¿no? Evidentemente, estas voces que se compilan en ese texto no son solamente de personas, no son solamente de académicos, sino son justamente
Agradecemos la participación del doctor Aragón Andrade y pues no sé si quiera alguien tener alguna participación, algún comentario o alguna pregunta que quieran formularle directamente al doctor respecto de su obra o a quienes nos hicieron el favor de participar con sus comentarios en esta presentación. Pues agradecerles, de verdad ha quedado muy claro. Quiero destacar, además del agradecimiento a los doctores que en esta tarde nos acompañaron, la presencia de todos ustedes, principalmente las y los estudiantes, porque de verdad que ha sido muy grato que el tiempo que duró esta presentación le concedieron a esta mesa pues esa atención que siempre merecen quienes están sobre todo presentando un libro que es algo tan importante. Y esto es porque normalmente tienen que salir, se retiran, salen, ¿no? No es muy fácil atender o sobre todo que ustedes tengan la atención un rato más de 50 minutos. Pero lo que destaco por otro lado es esa agilidad con la que los presentadores, los comentaristas han hablado del texto, la cercanía que tienen con ustedes, pues en cuestión de que son más ágiles los comentarios, son comentarios que ustedes han entendido, creo yo, de una mejor manera, porque ha habido mucha cercanía en cuanto a lo que les comentaron y sobre todo un tema que a veces no gusta mucho, la sociología, no tanto el derecho constitucional, sino más la sociología. Ahora concentró su atención y bueno, pues agradecerles y felicitarles por eso que han aprendido el día de hoy, gracias a lo que aquí se ha compartido por los presentadores del libro, a quienes también les agradezco su atención y su presentación, y por supuesto al doctor Aragón Andrade, que como egresado de esta Facultad de Derecho haya querido que sea en esta aula Miguel Mesa, en donde por primera ocasión se haya llevado a cabo la presentación de este pequeño hijo del doctor Orlando Aragón Andrade, porque esos son los libros para los autores. Y bueno, pues no me queda más que reconocerle, agradecerle y ojalá que sí puedan acceder a la lectura del libro. Un aplauso para todos y muchas gracias. Bien, y ahora pues nada más para dar por terminada esta ceremonia, esta presentación, quiero a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hacer entrega de los reconocimientos. En primer lugar, a la doctora Lucero Ibarra Rojas. El documento dice: la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia a la doctora Lucero Ibarra Rojas por su participación como ponente en la presentación del libro Descolonizando el Constitucionalismo, más allá de promesas falsas o imposibles, efectuada en esta casa de estudios un día del mes de marzo de 2022 en la ciudad de Morelia, Michoacán, y firma su servidora, Tania de Torres Chávez, en calidad de directora de esta facultad. Doctora, en el mismo sentido, entregamos un reconocimiento y un agradecimiento también porque, bueno, pues pudo darse el tiempo para estar aquí al doctor Humberto Urquiza Martínez. Es en el mismo sentido el documento leído para la doctora Ibarra Rojas. Muchas gracias, doctor. Y por último, queremos hacer entrega, no porque sea menos importante, sino destacando que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia al doctor Orlando Aragón Andrade por la presentación del libro de su autoría intitulado Descolonizando el Constitucionalismo, más allá de promesas falsas o imposibles, efectuada en esta casa de estudios un día del mes de marzo de 2022 en la ciudad de Morelia, Michoacán, y firma su servidora. Doctor, gracias a todos
egresado y docente de esta facultad, el doctor Francisco Javier Ibarra Serrano, y de la maestra Emilia López. Nos estuvieron acompañando y como siempre a Vladimir Sámano, muy gentil por estar aquí, por permitirnos que esto se transmita hasta otras latitudes. Buenas tardes para todos.